Bueno, aquí les traigo un sistema de cita previa hecho en AppCheat con la particularidad de que el propio usuario va a elegir la fecha y la hora y la va a registrar. Bueno, esto se tendría que completar o complementar con un login de inicio que lo veremos en otros vídeos y que ya lo hemos hecho en otros vídeos, y que lo único que va a tener que hacer la persona es pinchar en la fecha y la hora que quiera y escribir su nombre. En este caso, el usuario pincharía en alguno de las fechas que hay disponibles, y dentro de la fecha tenemos las horas que están ocupadas y las horas que están libres. Si yo me meto en una hora que esté ocupada, no voy a poder hacer nada, ni siquiera ver el nombre de la persona que lo ha registrado. Pero si voy a una cita que esté libre, a una fecha y una hora que esté libre, pues me va a permitir escribir mi nombre y guardarla. En el momento que lo guarde ya se va a ocultar y la persona que pueda entrar posteriormente ya no verá el nombre de la persona que está registrando la cita. Bueno, para hacer esto hemos tenido que adaptar un poco la vista de calendario de AppCheat porque, como saben, en AppCheat, si yo tengo un calendario normal como este, puedo pinchar en la fecha que sea, pero luego aquí ya no podría añadir nada directamente, sino tendría que venirme al más y empezar a rellenar aquí lo que yo quisiera en esa fecha. Entonces lo que hemos hecho para que en este caso nos aparezca estos cuadritos donde pone libre o ocupado es modificar un poco la tabla de Google Sheet antes de utilizarla. Entonces vamos a irnos a ver, vamos a reducir esto un poco y vamos a irnos a ver la tabla que hemos utilizado para hacer esta cita previa. En este caso, aquí tengo los nombres que habíamos registrado en la parte de las citas. Hemos hecho previamente, esto no estaría, esto lo vamos a borrar. Hemos hecho una tabla, simplemente una sola tabla, con un campo ID cita, donde hemos puesto cita 01 hasta la que sea, correlativamente. Luego aquí hemos puesto fechas, en este caso hemos puesto del 1 de enero de 2023, hemos puesto cada hora que queramos que esté disponible en el calendario. Entonces, si yo quisiera, en vez de una hora, que fueran turnos de media hora o citas de media hora, de un cuarto de hora, de 10 minutos, pues tendría que hacer aquí una fila por cada una de estos turnos. En este caso, yo hago las horas para este día 1, luego las mismas horas para el día 2, y así tenemos ahí registradas ya, antes de empezar con la aplicación, solo hemos hecho el mes de enero. Entonces, en este caso, una vez que hacemos esto, nos vamos a cargar a la aplicación a AppCheat. Ya hacemos una vista calendario, que en este caso se llamaría citas, y le ponemos el tipo de vista es calendario. En estos campos de aquí, Start Date, ponemos fecha y hora, y en descripción ponemos estado, que en la columna estado, como vieron, no estaba aquí en la tabla esta, sino aquí solo estaba ID cita, fecha, hora y nombre. Y la columna estado es una columna virtual que la añadimos aquí en el más, añadir columna virtual, pinchamos ahí y lo que hacemos es ponemos esta fórmula que le decimos: si la columna nombre está en blanco, es decir, no tiene nada de relleno, pues en este campo va a aparecer libre, y si está relleno, pues va a aparecer ocupado. Es una función si o una función if. Vale, entonces
con esto conseguimos que en este campo, en un campo virtual que hay aquí que se llama estado, pues aparezca libre en el caso de que no haya ningún nombre registrado en esa hora. Y aquí en la vista citas le hemos puesto que la descripción sea estado, con lo cual es lo que va a aparecer aquí en los cuadritos estos, el estado, si está libre o está ocupado, ¿vale? Dependiendo de la fecha que sea, pues si es un día que están libre, pues estarían libres todas las horas, de 8 hasta 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y luego simplemente vamos a hacer unas modificaciones en el sentido de que en la tabla nombre, en el campo nombre, le hemos hecho aquí en show, en el apartado show, le hemos dicho que solo se vea si la columna estado está libre, con lo cual lo que conseguimos es que la gente que entre no pueda ver el nombre de los demás que se han registrado, ¿vale? Esto sería lo que conseguiríamos, o sea, tendríamos un calendario. La persona que quiere registrar una cita, pues entrará en la fecha que quiere, cogerá la hora que quiere, simplemente le dirá registrar, pondrá su nombre y cuando le dé a guardar, el campo pasará a estar ocupado y esta cita estará ya cogida. Entonces aquí veremos que hay una serie de horas libres y una hora de ocupado. Y básicamente sería esta la forma que tenemos de hacerlo. En este caso, el añadir lo vamos a quitar porque el sistema que queremos hacer es directamente pinchando. Entonces este símbolo nos sobra. Esto lo que vamos a hacer es irnos a acciones y aquí en la acción add le vamos a decir que elegimos este apartado que pone display prominently y ya se nos desaparecería el tema este. Y básicamente esto es lo que tendríamos que hacer. Para poder implementar esta aplicación, aparte de tener un sistema de login, pues tendríamos que coger el plan de pago por aplicación que no nos permite registrarnos con nuestra cuenta de Gmail o de Microsoft, pero sí nos permite crear un login y podernos registrar.